el momento difíciles de la vida, ¿cierto? Entonces, para mí es importantísimo este momento porque ya hemos venido en un camino, ya hemos recorrido, ya hemos dado pasos. Entonces, bueno, me encanta que estén hoy y de igual las otras personas que lo puedan ver en diferido, en otro tipo de transmisión. A ellos también yo sé que el Señor les va a ayudar, les va a mover, pero los bendigo con todo mi corazón. Les doy gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes, de compartirlos. Y no solamente de hablarles, porque realmente es lo más fácil, sino de que también querer acompañarlos. Mi invitación es, yo sé que todos tenemos esas cicatrices que hablan, unas hablarán más fuertes que otras, ¿cierto? Para otros las cicatrices del otro pueden ser algo insignificante para tu vida, para su vida, pero también habrán cosas que para nosotros son insignificantes y para nuestro hermano, para nuestro compañero, es algo grande y que está batallando. Entonces, las cicatrices que hablan tienen una repercusión y son de gran importancia. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros, no porque nos están hablando. Entonces hoy es un paso bastante interesante porque hoy cerraríamos una parte de estas voces o de esas cicatrices que viven hablando dentro de nuestra vida, ¿no? Y de las cuales permanentemente estamos llevando a los pies del Señor, estamos exponiendo ante las personas, nuestros pastores, nuestras personas de confianza. Todo eso ha pasado, pero lo importante es que hoy hay todavía cicatrices que hablan, ¿cierto? Hoy todavía hay cicatrices que se están todavía manifestando en tus comportamientos. Entonces, por eso son importantes. Entonces, lo que hay para hoy, para ti, es que el Señor pueda contigo caminar. Pero tú tienes que percibir que Él está a tu lado, caminando en este proceso. Él está interiorizado con todo lo que tú tienes y que tú consideras que no ha sido escuchado. Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, créeme que está siendo escuchado. Él va contigo, Él está contigo, Él va dentro de ti, Él es el que galopa todas las batallas. Y bueno, esto es paso a paso. Entonces mi invitación es que gracias por escucharme todo el proceso, porque esto ha sido de experiencias en mi vida y las he querido traer. No es solamente la cicatriz que estoy viviendo en este momento, hay muchas cicatrices y ahora más adelante compartiré una de las tantas cicatrices que he tenido. Entonces, hoy es como el mini cierre de todo esto. ¿Por qué? Porque esto no es tan sencillo como para cerrar, ¿cierto? Sino es tan sencillo para proceder, para tomar aire, como cuando estamos subiendo el Everest, ¿cierto? Se sube por etapas. Y usted ha visto que llegan hasta una cierta parte y ahí hay que estabilizar. Las cosas con el Señor y sobre todo este tipo de situaciones y experiencias también tienen sus procesos en los que hay que dejar, en los que tú te estabilices y que el Señor te vuelva a llenar ese pulmoncito de aire para ir más adelante. Entonces, hoy les entrego una pequeña guía, no es un esquema, es como mostrarles a ustedes 5 pasos con los cuales son importantes para uno poder estar dentro del proceso, de poder conversar con esas cicatrices que hablan, ¿no? Tú poder escucharlas, saberlas, transmitir lo que realmente, porque se les debe contestar, son tuyas, mereces tener respuestas.
y el Señor habla desde lo interior. Entonces, no solamente es esto, también te invito y el pastor sabe que necesitas a alguien para escucharte, para acompañarte en una de estas conversaciones, de esas cicatrices que te susurran, que te hablan, y necesitas de alguien que esté ahí para acompañarte, que se tire a tu lado. Heme aquí, heme aquí. Le doy libertad a mi pastor Bernardo, a la pastora Jessica, que direccionan este proceso, para que en libertad me puedan decir de aquellas personas que quieran que yo los acompañe, y los seguiré acompañando con todo el amor y todo el cariño. Entonces aquí estoy. Entonces, sin más, pastor, vamos entonces a hacer como 5 pasos en los cuales nos pueden ayudar. Entonces, es importante si tienes para tomar notas, si no, pues después volverás a repetir, pero chévere que vayas trabajando. ¿Por qué? Porque es importante que esto tenga una relación permanente. Una relación permanente de ti contigo, cómo piensas, cómo haces. Entonces, escribir es importante también para saber cómo nosotros le podemos responder y poder salir de ese aturdimiento que muchas veces esas cicatrices que hablan nos incomodan en la vida, ¿cierto? Entonces, pastor, por favor, vamos a pasar a la primera diapositiva. Entonces, debemos recordar que el objetivo de este proceso, de este taller, es que las cicatrices que hablan tienen un objetivo, y es que nos transformen, ¿cierto? Que nos ayuden a cumplir con ese proceso que tiene el Señor contigo. Entonces, ahí en la diapositiva hablamos de que transformar ese dolor, ¿cierto? Es transformarlo. Es posible, como cuando el Señor dice, vasija de barro, la canción dice, hazme de nuevo, ¿cierto? Esa parte es de transformar. ¿Por qué habla de transformar? Porque la palabra que el Señor utiliza como transformar es que tú, a través de lo que está sucediendo, tú puedas hacer algo diferente, ¿cierto? Es algo que tú puedas convertir en algo diferente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros ese llamado, transformar. Ahí es donde estamos nosotros diciendo, me voy a ser discípulo de mi Señor. Porque cuando ya tú entras en el círculo cercano de nuestro Señor, porque tú sabes que la palabra habla de círculo, pues habla de espacios, de distancias. Cuando dice, y habían muchos, y entre ellos, y cada vez decía palabras que eran más cercanas. Entonces utilizaba las palabras de que habían muchos seguidores, habían muchos, ¿cierto? De sus discípulos. Habían muchos, habían apóstoles, habían entre ellos Pedro y Juan, ¿cierto? Y llegamos a Juan, que era como el que reconocemos como el más cercano. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, hacemos es para ser discípulos, para dejarnos moldear, para dejarnos transformar de acuerdo a lo que Él realmente tiene como propósito para nosotros. Y sabemos y lo hemos escuchado, lo vamos a volver en los resúmenes, vamos a ver que siempre el Señor usa todo esto. Y la primera parte, el primer paso número 1 que yo he dicho, como le vuelvo y le repito, no tienen que tener un orden, no, cada uno con su relación, pero si de pronto te sirve estos pasos, pues sácale el provecho, pero puedes ponerle 10, 20, menos, más, pero lo importante es que te dejes moldear,
Lo importante es que te dejes transformar. Entonces, esa es la parte a la que estamos invitando. Y la primera, recuerden que es reconocer y aceptar nuestras cicatrices. O sea, ya nosotros sabemos cuáles cicatrices en las que estamos. ¿En cuáles cicatrices estamos? En las del Señor. Las que están siendo llamadas, las que están siendo informadas, las que están siendo direccionadas para que yo transforme mi vida. Son las de nuestro Señor. No se nos puede olvidar. Entonces, tenemos que entender que el primer paso hacia la libertad, para esa liberación, para esa sanidad, es reconocer y aceptar las cicatrices que llevamos. Entonces, es importante que en este primer paso tú tengas el reconocimiento de esa cicatriz que a ti te susurra en tu corazón, que a ti te susurra en tus oídos, ¿cierto? Porque las cicatrices, tanto físicas como emocionales, recuerda que son muestras de nuestras, ¿qué? De nuestras situaciones pasadas, ¿cierto? De esas cosas que nos afectaron profundamente. Ya eso lo sabemos, pero esas no son las que nosotros queremos mostrar. Nosotros queremos ver una transformación, así como habla nuestro Señor, transformaos. Entonces es vital aceptar que estas cicatrices forman parte de tu historia y no trates de ignorarlas ni tampoco de esconderlas. ¿Por qué? Porque ese proceso que tú debes tener no es ignorado por el Señor porque hace parte del proceso. Lo vemos en los versículos que muchas veces nos dan dificultad o hablo de mí. Hay veces en mi cabecita no me cala. Y yo decía, Señor, eso no entendía. No me calaba y no me calaba. Todas las cosas son para bien. ¡Wow! Estas conversaciones, estas cicatrices que gritan, ¿son para bien? Sí, son para bien. Tú sabes que sí porque eres un siervo, una sierva de Dios, ¿cierto? Y todas las cosas son para bien. Yo lo entiendo hoy en mis procesos, los entiendo en mis procesos pasados, porque sé que llevan hacia el propósito que el Señor tiene para mí. Entonces este paso establece esa base sólida para tu sanidad. Al reconocer nuestras cicatrices, estamos permitiendo que Dios comience a obrar en esas áreas, sobre todo esas áreas específicas de tu vida, de mi vida. Ahí es donde estamos. Entonces ya esto lo hemos trabajado, ya lo conocemos, ya las otras cicatrices. No interesa, no interesa mostrarlas. Ya esas cicatrices hacen parte de un viejo hombre. Hoy somos una nueva versión, somos mejor versión que ayer, porque hoy has hecho algo para ser mejor que el día de ayer, ¿cierto? Entonces, reconocer nuestras cicatrices es el primer paso hacia esa sanidad. Entonces, el primero, si puedes escribir ahí, primer paso, bueno, voy a reconocer, ya sabemos, ¿cierto? Permite que Dios trabaje en esa área de tu vida, permítelo. Comienza a colocar dentro de eso si esa cicatriz fue antes de conocer a tu Señor o si fue después. Porque las conversaciones antes de conocer al Señor son muy diferentes a cuando después de conocer al Señor. Y eso lo vamos a ver dentro de el trabajo que vamos a hacer como primero. Entonces, el versículo que colocamos ahí es el Salmo 34:18, ¿cierto, pastor? Tú me lo puedes leer, el anterior, pastor. Anterior, no, devuélvete. Te fuiste para adelante, mi pastor. Ahí, en la negra. En esa, reconocer y aceptar. El Salmo 34:18, ¿cierto?
No, ahí no Dices, hay ninguno, pero yo lo voy a leer si deseas. sí, por Salmo favor. 34:18. Sí, Ok. Salmo 34. les voy a decir, pastor, ahí sí está. ¿Sabe qué me No, pasa? no lo veo. Lo Sino pusiste en que negrito. mi tecnología está en blanco, entonces tú tienes el pizarrón blanco. Yo lo tengo, para mí Sí. tiene que estar en negro. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a Perdón, leerlo acá. Aquí está acá. perfecto, pastor. Dice, Ahí, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. wow. Entonces, mire qué tan lindo el Señor cuando nos dice, en este salmo nos dice todo esto que yo les quiero decir. Está cercano, está cercano. Ya lo hemos hablado. Y esa es la conciencia que debemos tener de que Él está contigo. Por eso no tengo que buscar afuera lo que ya tengo adentro, porque Él está cercano. Y dice que a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estás tú cuando esa cicatriz, cuando estaba en esa herida? ¡Wow! Había un corazón quebrantado. Todavía puede estar quebrantado, pero Él dice que está cerca de ti. Reconóceme, aquí estoy cerca de ti. Y termina diciendo algo poderosísimo y salva a los contritos de espíritu, aquellos que hablan realmente del quien está en nosotros, quien mora en nosotros, contritos de espíritu. Así estamos cuando estamos con esas heridas que nos han dejado estas cicatrices. Pero ahí recordamos las del Señor. Está cerca y salva, porque las cicatrices en las que hoy estaremos y continuaremos nuestra vida en este sendero del Maestro, es con estas huellas, es con estas cicatrices, las que Él manifiesta, ¿cierto? Entonces, ahí es donde debemos poner nuestra primera parte, reconocer y aceptar nuestras cicatrices. Ese es el primer punto, para poder crear y formar realmente algo para honrar al Padre, nuestro testimonio, para que todo lo que yo haga sepa aquel que lo recibe de una u otra forma, que lo que yo viví, él también lo puede vivir. También hay una salida, también hay ese ser especial que está dentro de nosotros y que es el que realmente nos acompaña y realmente nos salva. Entonces, ahí estamos. Primer paso, reconocer y aceptar nuestras cicatrices. Recuerda, herida es aquella que ya está sana. Por eso se llama cicatriz, ¿cierto? Pero la que hoy vemos y nos habla es la cicatriz. Pero ya todo eso sanó, porque el proceso de cicatriz es la unión y esa forma con que el cuerpo mismo saca desde sí mismo para unir nuevamente lo que a ti te habían separado. Llámese integridad, llámese cualquier área de tu vida. Ahora está unida porque está sana. Lo único es que todavía la cicatriz sigue hablando. Pero el que ha hecho esto es el Señor. Y hoy le vamos a dar gloria y honra a nuestro Señor, porque no vamos a mostrar las cicatrices que el mundo nos pide que muestre, como Carlitos. No, vamos a mostrar las que el Señor nos llamó a mostrar, a embanderar, a empoderar, a levantar. Pastor, pasamos por favor a la cuarta, a la, a la, a la siguiente diapositiva. El segundo punto, y yo quiero que anoten ahí, es llevar nuestras cicatrices a Dios.
es poder nosotros en esta transformación, porque la palabra nos invita cada rato, transformación y renovación. Que nosotros todos los días estemos estando, en transformando, pero que todos los días podamos renovarnos. Y renovarnos es hoy soy diferente ayer, ¿cierto? Entonces, aquí en este segundo punto, ¿qué hacemos nosotros? Segundo paso. Una vez que hemos reconocido y aceptado nuestras cicatrices, el siguiente paso, ¿cuál es? Llevarlas a Dios en oración. Jesús quien llevó las cicatrices por nuestra salvación, ¿sí? Él llevó sus cicatrices por nuestra salvación. Por eso Él comprende nuestro dolor y está dispuesto a ¿qué? A sanar nuestras heridas. Él quiere dar respuestas a estas cicatrices. Entonces, hay que llevarlo en oración. Nuestra oración es base fundamental para que esto pueda emerger. Nuestra segunda parte es la oración. Punto fundamental en nuestra oración. Es reconocer que nuestras heridas, es reconocer que el Señor nos ha llamado a dar frutos. ¿Recuerdan las higueras? Igual, estamos llamados a dar frutos por esa transformación y esa renovación. Estamos llamados a dar frutos como la higuera en diversos tiempos, en diferentes tiempos. Porque si eso no sucediera, pasaría igual que la higuera, solo hojas y no hay frutos. Entonces, ahora sí es el momento que en tu disposición y viendo las cicatrices del Señor, las de resurrección, las de vida eterna, yo pueda ver cómo soy transformado, porque soy su discípulo amado, porque soy ese Juan, ese que puede disfrutar de recostar su cabeza en su costado, ya que confiamos en Él. Con nuestras heridas más profundas, la oración se convierte en un canal de sanidad y de liberación. Pero porque me preparo para estar en su costado. Me entrego a ti, Señor. Y ya, esto es lo que me guía, Padre amado. Esto, estas son los testimonios que tengo que llevar para honrar y glorificar a mi Padre. Pero debo buscar ese puesto predilecto de ser su discípulo, de ser direccionado, enseñado y pulido por Él. Entender que estas cicatrices no son hechas por Él, pero son permitidas por Él, para que tú puedas bendecir a otros. Ve y haced discípulos, ve y da frutos. Así es el llamado, a dar frutos, como la higuera, en todo momento. Unos en los momentos más felices, en los momentos más prósperos y en los momentos más difíciles y en los momentos no tan dulces como la breva. Sabemos que la breva es menos dulce que el higo, pero también es fruto. Entonces, recuerden que no podemos ser hojas, simplemente hojas. No, hay que dar fruto. Y Él te está llevando a que estés entendiendo tu transformación. Lleva tus cicatrices a Dios. Él entiende tu dolor y tiene el poder para sanar tus heridas. Solo busca ese puesto privilegiado como Juan, poderse recostar en su costado. ¡Qué bendición! Y así nos tenemos que sentir. Ahí mire ese versículo, pastor, ¿me lo puede leer, por favor? Primera de Pedro. Ese sí lo ves. Sí, claro que sí. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, wow.
echando toda vuestra ansiedad. O sea, es real. Mire, o sea, cuando Pedro y, pues, o sea, cuando han estudiado Pedro o han leído Pedro, se dan cuenta que hay palabras que son tan profundas, pero que uno a la vez viera, pero son como tan superficiales porque las escuchamos, las entendemos, pero hay veces nosotros somos los que los hacemos como pesadas, como profundas, como inalcanzables. Pero él solamente dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Qué es lo que las cicatrices más hablan? Desde la ansiedad, ¿cierto? Porque el dolor, la tristeza, la angustia, ¿cierto? Todo nuestro sistema almático maneja la ansiedad, nos lleva a la ansiedad. Y por eso dice, échala aquí, descárgala en mí, aquí estoy cerca de ti. Lo veíamos en el versículo pasado. ¿Por qué qué? Porque Él tiene cuidado de quién? De nosotros. Recuerde que lo más importante, con lo que hablábamos en las anteriores, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ¿para quiénes? Para nosotros que somos sus hijos, que creemos en Él. Por eso Él todo en esa cruz, esas cicatrices son el pasaporte a la vida eterna, son el pasaporte de la transformación, porque Él no te está diciendo, ve y transfórmate y vuelve, no, yo voy contigo, yo te estoy amasando, yo te estoy puliendo y muéstrale al mundo tu nueva renovación. Hoy te renuevas en Cristo porque nueva criatura soy. Entonces, descárgate en Él. No te dé temor. Si es verdad, Él está contigo y te invita a que descargues todo en Él. Venid a mí todos los cansados y trabajados. Está cansada. La palabra está llena de todas esas cosas. Y nosotros solamente pensábamos y veíamos las cicatrices que pedía el público. La de la parte inferior de Carlitos. Pero el Señor nos mostró, heme aquí, esto es, este es tu camino. Yo pagué por ti, tú me perteneces, yo te elegí a ti y por eso yo tengo cuidado de ti. Wow, descansa en el Señor. Entonces, en este proceso que vienes trabajando, vas a hacer reconocer las cicatrices que tienes, ¿cierto? Reconocer, pero también ese reconocimiento hay que llevarlo a esa presencia. Entonces ya tú no puedes pensar como pensaba ese viejo hombre. Para eso es la palabra. Entonces, estos versículos que te están quedando por el momento te pueden servir para trabajar esas cicatrices, esos susurros, ¿cierto? Los puedes usar, pero hay cantidades. Hay muchos que se te apoyan en este proceso de que hablan tus cicatrices. Tú puedes tener, nos puedes compartir. Entonces, ve anotando también los versículos de apoyo, porque no te quedes solo en la meditación. Acuérdate que hay que escudriñar la palabra. Entonces, los versículos es necesario que estén también dentro de este proceso de los 5 pasos. Yo te voy dando, digamos, y te daré muchos más cuando compartamos, si me lo permites, en el próximo taller que sigue, en la continuidad de este camino, pero no estás solo, tienes a un Dios que está contigo y tienes una comunidad como esta, tus pastores, tus líderes, tus amigos que conocen. Recuerda cuando hablábamos de la comarca, hay que sembrar en todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque vas a necesitar en estos momentos que cualquier momento haya algo que venga, un viento que venga en ti en contra,
pero que venga ¿qué? Y esté tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que viene es bueno, porque el Señor está conmigo, porque estoy confiado, porque sé que si llegó a mí es porque el Señor lo permitió y porque estoy preparado en Cristo para salir adelante. Ahí es donde estamos. Pastor, ¿me haces cambio, por favor? Claro que sí. El paso 3 es renovar nuestra mente con la palabra. El Señor en la palabra nos habla y de pronto te viene. Entonces coloca el paso tercero, es renovar nuestra mente. ¿Y qué es renovar? Recuerden, de esa parte, de esa transformación. Renovar. Los que tienen empresa aquí en Colombia, cuando uno va cada año a la Cámara de Comercio, los que tienen empresa o algo, uno hace una ¿qué? Una renovación. Pero uno no va a renovar todo el año, uno va una vez, ¿cierto? Y le dicen, tienes un mes para renovar tu empresa, ¿cierto? ¿Qué es renovar? Es toda la transformación que hubo en tu empresa y que hoy te puedes mostrar como nueva empresa, o sea, como una versión. Todo lo que has hecho, todo lo que te fue, lo que ganaste, lo que hiciste, o sea, el crecimiento que has tenido, es igual en el Señor. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios es poder mostrarle a todos aquellos a quien tú quieres mostrar quién es el que te guía para evangelizar, para testiguar ante el Señor, que tú eres una persona nueva. Pero esta mente es la que hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de pensar. Él dice que tenemos su mente, que tenemos la mente de Cristo. Ahí es donde estamos. Entonces, el tercer paso, debemos trabajar permanentemente en renovar nuestra mente, renovarla. ¿Con qué? Con la palabra, escudriñar la palabra, mantener la palabra. La palabra es como el alimento para el deportista. Un deportista que no se alimenta bien, su rendimiento, tarde que temprano decaerá. Pero si tiene una palabra para nosotros, es la Biblia. Es el manual de instrucciones, ¿cierto? Es el lugar de entrenamiento. Ese es mi libro de entrenamiento. Entonces, después de llevar nuestras cicatrices a Dios, es crucial renovar nuestra mente con esa palabra, con todo lo que Él habla a través de ti, con todo lo que tú lees a través de ti, todo lo que tú aprendes a través de tus líderes, de tu pastor, pastora, amigos, la iglesia, la congregación, de todos aquellos en quien tú estás invirtiendo para tener una identidad en Cristo. La Biblia está llena de promesas, de sanidad, todas las que tú quieras, de esperanza, de restauración, esas que fortaleces ni transformas. Deleítate comiendo, alimentándote de esa palabra y te verás cómo te verás transformado, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese tercer paso es base fundamental para que nosotros podamos transformar. Ya recibimos, aceptamos, reconocimos, sabemos en qué tiempo, ¿cierto? Pero es importante dar ese paso. ¿Por qué no damos muchas veces? Porque no lo dimos antes. Porque de pronto no tenías el conocimiento, no tenías el camino, no tenías, habrán muchas cosas para hacer, pero ya hoy no. Dice una historia que había un hombre que era demasiado inteligente, física, química, matemática, era un hombre demasiado inteligente, pero escuchó que había un hombre que era más sabio, el más sabio del mundo. Yo sé que pronto ustedes ya lo conocen, pero lo quiero compartir. Hemos escuchado mucho de eso, pero me encanta traerlo. Y este hombre dice, ¿cómo así que hay un hombre más sabio? Yo soy el más inteligente. Y hay uno más y le dan las coordenadas. Y este hombre toma la decisión de ir a buscarlo, porque él quiere conocer quién es más que él. Lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Esa forma, esa humanidad.
¿cierto? Esa competencia. Pero lo que quiero llevar a colación es de que este hombre busca a ese hombre y llega a esa parte y le dicen, el hombre vive en lo alto. Recuerda que siempre los que son maestros y yo no sé qué, eso viven por ahí muy lejos, no es porque el de nosotros vive aquí, ¿cierto? No necesitamos ir a ningún lado. Pero en las historias siempre dice así. Entonces, dice, esa casita que ve por allá, esa es. El hombre decide y toma como todas las estrategias para llegar hasta allá, pero él tenía que conocer a ese hombre. Cuando llegó hasta esa cima, tocó una puerta y le abrió un hombre, ya pasado en años, tranquilo, lerdo en sus movimientos y con un gran saludo, le pregunta, ¿quién es el hombre? Y el hombre dice, no, yo soy el hombre más inteligente en el mundo. Y me dijeron que usted era el hombre más sabio y más tal, y yo lo quería conocer. El hecho es de que el hombre le dice, bien pueda. El maestro le dice, pase, siéntese. Y como todo maestro y todas esas cosas, le dice, ¿quieres tomar un té? Entonces el hombre le dijo, bueno, gracias. Entonces, siéntate y espérame, te traigo y te preparo tu té. Cuando el hombre más sabio se va para el otro lado, el hombre más inteligente empieza a mirar a detallados todas las cosas de su casa. Cuando de pronto se percata de un sonido bastante llamativo. Y el sonido era un quejido. Cuando el hombre identifica, eso es un quejido. Algo se está quejando, es un animal. Y empieza a identificar hasta que determina que es un perrito que se está quejando. Y el perrito se quejaba. Y el hombre, pues ahí está, cuando llegó el maestro, le entrega su té y el hombre más inteligente le dice, señor, qué pena, le quiero decir algo, ¿tú escuchas lo que yo escucho? Y el hombre le dijo, sí, sí, yo lo escucho. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Que sí sabe qué es? Sí, se sé qué es. Es su perro. Sí, es mi perro. Pero no se da cuenta que está quejándose. Y él, sí, se está quejando. Pero entonces, haga algo, se está quejando, está enfermo, ¿sabe ya? ¿Qué le está haciendo? No, nada, no le estoy haciendo nada. Le digo, pero ¿por qué no le hace nada? Porque él no está enfermo. Y entonces, ¿por qué se queja? Le dijo el otro. Le dijo, porque está acostado sobre un clavo y eso se está quejando. Y entonces él me dijo, ¿cómo así que está sentado sobre un clavo y usted no hace nada? Y le dijo, no, él está echado en eso y se está quejando porque el dolor no es suficiente. Si tuviera el dolor suficiente, ya se hubiera parado. Recogiendo todo esto, muchas veces nuestros susurros de nuestras cicatrices, ese quejido, nos quedamos en ese lamento, en esa lamentación de esos tiempos pasados, ¿cierto? De esos tiempos. Todavía estábamos sentados como en el clavo, no nos dolía lo suficiente, no nos dolía lo suficiente. Éramos lamento y lamento, porque escuchábamos. Pero los que saben que sabíamos que teníamos que levantarnos. Tenemos que levantarnos, tomar la decisión, como vemos ahí en la diapositiva. Tenemos que tomar la decisión de dar ese salto, de salir de ese grupo lisiado que sepan que ya nos parecemos a ellos. El Señor dijo, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay que dar ese cambio, es esa decisión de reconocer que es un dolor que hoy no nos hace ya levantar, porque no teníamos el dolor suficiente o porque no teníamos la capacidad suficiente
y sabíamos que seguíamos recostados en un clavo, en algo que nos causa dolor. Hoy ya no vemos eso. Hoy ya vemos esto. El clavo era cuando veíamos las otras. Nos mantenían en ese letargo del quejido, el aturdimiento del dolor, la forma, la visión, la imaginación, y nos imaginamos, vivimos en ese clavo que no es tan doloroso, pero ahí va, azogándonos la vida. Entonces, este paso es importantísimo para nosotros de entender que la palabra de Dios es la que quita esa murmuración, ese tallado silencioso del clavo, ese chuzoncito que uno dice, wow. Entonces, pastor, por favor, ¿me puedes leer el versículo? Sí, cómo no. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Nos conformamos. Y el Señor nos dice, no te conformes, transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de saber y entender, de esas voces, de esos clavos que solo me hacen y que todos escuchan y que todos opinan, pero sigo ahí. Pero cuando conocemos estas, ya es el momento, no de quitar el clavo, sino de yo levantarlo, porque es mi decisión de seguir al Señor, de seguir su palabra, de ser su discípulo, seguirlo como discípulo, porque la diferencia de la multitud y de los seguidores es que no están dentro de la capacidad de sentirse direccionados, entrenados por nuestro Señor. Discípulo es ser entrenados por Él, ser como Él, pensar como Él. Por eso ellos ya no eran seguidores, sino que dormían con Él, caminaban con Él, comían con Él, porque eran transformados. Entonces, esto nos va a ayudar. No te conformes, no te conformes con esas voces. Llénate de la transformación de estas cicatrices con entendimiento. Entiende qué te está dando y ofreciendo el Señor. Con esa mente que Él dice, la mente de Cristo. No te conformes, sino transfórmate. ¿A través de qué? De tu entendimiento, de esa renovación que da estas cicatrices a las que estamos llamados. Entonces, ponen ese versículo, ponen en ese paso 3, que nosotros podamos ser renovados. Colócate este versículo que es poderoso, me encanta, porque este nos ayuda a reemplazar, ¿cierto? Este versículo nos ayuda a nosotros como a reemplazar esos pensamientos tan negativos, tan desconfiados, tan destructivos, y los cambiamos con la verdad de Dios. Eres tú el que te levantas, no Dios. Tú eres el que tomas la decisión de seguirlo, Él te da tu libre albedrío. Y al renovar nuestra mente, comenzamos a ¿qué? A ver esas cicatrices desde una perspectiva ya divina, desde los ojos de Cristo. Ya vemos esas cicatrices con otra palabra, esperanza, con otra palabra, resurrección, vida eterna. Que las otras, esas conversaciones internas, solamente me llevaban a ¿qué? A estar sentada en el clavo. Ahí, sentadito en el clavo. Entonces, renueva, renueva,
Renueva la mente. Siempre la palabra de Dios será la que te va a renovar y permitir que sea una verdadera transformación, que sea tu vida sea transformada realmente de verdad, que lo que tú haces sea para honrarlo y glorificarlo. En cualquier etapa das fruto, en cualquiera, porque los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto en todo momento, en todo momento. Entonces, Romanos 2, no os conforméis, así de sencillo. Transfórmate, transfórmate, da frutos, escucha la palabra, lee la palabra, escudriña la palabra y colócala así. Padre amado, tú dices aquí en tu palabra que tú estás conmigo y yo lo creo. Ya, yo soy así. Ah, sí, yo digo, Señor, tú dices aquí en la palabra que en todos los... Y yo creo en eso. Cerciórate de la palabra. Ponle al Señor. Él dice que está contigo y tú lo crees. Entonces actuemos, creamos y hagamos de acuerdo a lo que leemos, que es el regalo, es el alimento que Dios nos da. Y tomemos la decisión de ser sus discípulos, de ser transformados por Él, guiados por Él, protegidos por Él, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Debes sentirte como esa protección, que si estás siendo protegido por ese Dios. Así hay que sentirlo. Vamos, pastor, por favor, a la Per- diapositiva. Perfecto. Ahí está. Ahí veo que no le sale. Pastor, ahí tampoco es. ¿O Sí, sí? sí, veo el texto No bíblico, más. Apocalipsis 12, Ah, 11, sí, no bueno, más. ese es el paso del 4. Entonces coloquen ahí paso 4, compartir el testimonio. Entonces, ¿cómo se hace un testimonio? Es lo que yo te venía diciendo. Vamos a tener en cuenta desde allá, pero cuando vamos a hacer nuestro testimonio, es bueno que tú tengas unos conceptos. Primero, recordar si arrancar sabiendo si fue antes de recibir al Señor o después de recibir al Señor, ¿cierto? Es importante porque es compartir. Yo les quiero compartir un testimonio de una historia que les quiero contar, por la cual muchos pueden haber pasado por ahí, puede que no, pero es para darles como un proceso. ¿Cómo les parece? Cuando yo estaba joven, yo no había recibido al Señor. Yo estaba muy sardino, estaba de 17 años. Era un hombre atlético, y así me vean gordito, fui atlético, no crean que no. Fui atlético, era muy buen deportista, era de saltos ornamentales, no sé si pues, lo reconocen, o clavadista, pues que en el agua saltan de las plataformas y pum, o sea, en ese tiempo yo era un hombre bastante atlético, ¿cierto? Dentro de las cosas que yo tenía era que era una persona muy tímida. Mi niñez fue de mucha timidez, muy temeroso, muy nervioso, toda esa cuestión. Mi forma de salir de ahí fue a través de las posibilidades que el Señor sé que me daba. Me dio la capacidad de ser un gran bailarín, pues bailé bien, fui un buen deportista, practiqué buen deporte. Y en la época de los 17 años, estando muy atlético, fui abusado. Realmente fui abusado, fui violado. Eh, Eso me entró en una bola de cristal. Me encerré solito. Perdí mucho peso, mi silencio, mis cosas se transformaron, mi cuerpo en esa edad se me volvió la cara muy barrosa, me volví muy delgado. Y bueno, eso fue caminando durante mucho tiempo. Hubo mucho odio, hubo mucho resentimiento,
mm, llegué al punto de fraguar cómo acabar con la vida de esta persona. Y les puedo decir que soy un hombre que nunca no he sido malo, no he tenido, pero eso me llevó a pensar, de hecho me llevó a fraguar. Tan fue así que supe una vez que esa persona estaba en un reclutamiento, o sea, estaba en una cárcel, estaba pagando no sé qué. Y yo opté por tomar la decisión de acabar con él. Y tuve la capacidad y la largueza de conocer a alguien que adentro me propiciaría con qué hacerlo. Y sabía que me iba a quedar ahí. Sabía que pero ese era mi llamado. Yo iba a ir a eso. Pero cuando estaba en esa situación, estaba haciendo la fila para ingresar. Ahí fue donde hoy puedo decir que el Señor me tenía para cosas grandes. Y recuerdo que algo me sacó de ahí, de esa fila, y me dijo, tú no eres un hombre malo, tú no eres un hombre malo, tú eres un hombre bueno. Y recordé mi identidad, que era mi padre terrenal, siempre ha sido siempre fue mi padre, el hombre, la identidad a la que yo más miraba, un hombre bonachón, y pensé en muchas cosas, ¿cierto? Pero lo más importante para cortar es que tomé la decisión de no escuchar esa cicatriz que me hablaba permanentemente, que trabajaba y que secaba mi cuerpo por dentro. Y yo decidí dar un paso al lado. Recuerdo que me devolví, pero me volví contento, tranquilo. No sé por qué no conocía del Señor. Pasó mucho tiempo y llegué a los pies del Señor. Cuando llegué a los pies del Señor, habían pasado alrededor de 20 años. Y recuerdo que estábamos en una mesa, estaba liderando. Entonces me tenían en la mesa de pastores, pues hacíamos unas reuniones grandes de los pastores de las iglesias y a mí me tenían ahí. Recuerdo que eran las 6 de la mañana, era madrugada, cuando llegamos ahí fue donde empecé a contar mi historia. Nadie sabía, nadie, nadie, absolutamente nadie sabía de lo que a mí me había sucedido. Ni mis hermanos, ni mi madre, ni mi padre, ni mis parejas, nada, nadie. Guardé eso por 20 años. Y ese día estábamos ahí sentados y antes de la reunión me llamó uno de los discípulos que estaba en otro grupo y me dice, pastor, quiero hablar contigo. Y yo estoy en reunión y me dice, no, solamente te quiero decir algo. ¿Cómo le parece que yo estoy reaccionando? Porque él tuvo un comportamiento. Y yo le pregunté, ¿qué por qué? Y él me dijo, pastor, cuando yo estaba tal, yo fui violado de esta forma. Y mi rabia es pues no haber sido grande para poderlo, pues como para poderme defender. Entonces mis ojos se chocolatearon ese día. Mis ojos se chocolatearon ese día y él dijo, pastor, ahora me entiende y lo veo que usted se quebrantó. Yo le dije, no, yo no me quebranté por ti, perdóname, porque tú lo que querías es haber sido grande para defenderte. Cuando a mí me sucedió lo mismo, yo era grande y no me pude defender. Entonces, tenemos que hablar. Pasó eso, me senté en la mesa y le dije a los pastores que me regalaran unos segundos y conté mi historia, tal cual les he relatado acá, más extenso. Pero para seguir con esto y ver cómo el Señor, comienzo a ver que el Señor emergió con todo eso, me sale, toda la gente me escucha, más de 40 personas me estaban escuchando ahí cuando empiezo a cambiar mi vida. Me voy, yo vivía en una zona del sur
de acá de Colombia, en Medellín, decido pasarme para otra parte del noroccidente, donde me quedaba cerca la oficina. ¿Y cómo les parece que por aquí, por el sector donde estaba, salgo con mi esposa? Iba caminando con mi esposa muy contentos porque pues, fuimos a mercar, allá se podía mercar, había de todo cercano, en la otra parte no había. Entonces estábamos como contentos, nos fuimos acá cuando en ese momento veo llegar, veo de frente esa persona, veo esa persona. Ya había trabajado con ello, ya había interiorizado, había estado con pastor, había trabajado con terapeuta cuando lo vi ahí. Yo iba cogido de la mano de mi esposa y le dije, esposa, ese hombre que viene ahí es mi deuda. Ahí mismo caí en cuenta de que no había hecho el proceso completo, no lo había hecho completo, me faltaba más. O sea, había tomado un cambio, estaba transformando todo eso, pero no era renovado plenamente. Para continuar, a los pocos días de todo eso que hablé con mi esposa, le dije, no lo he sanado, me falta, tengo esto, viví esto y mira lo que te contesté. Igual nunca sabía que me iba a encontrar con él. El cacharro fue que a los poco tiempo, no sé, 6 meses, no sé, yo volví a pasar por ahí, pero pasé corriendo por un lugar de ese sector. Cuando venía ya estaba tarde la noche, 6, 6:15, y cuando estaba medio lloviendo, la calle sola, me encuentro a esta otra persona. Nuevamente, la calle sola, hágase cuenta las películas, Jesús solo, oscuro. Mis fuerzas yo sé que le podían en ese momento, o sea, estaba dotado para cobrar lo de las cicatrices que el mundo le quiere dar a uno. Cuando me encontré de frente, sé que él no me reconoce, me encontré de frente con él, pero estoy hablando a unos 60 centímetros, así, porque me choqué en una vuelta y en ese momento se me desenvolvió. Era posible, podía, un lugar propicio. Y le dije, Señor, perdón, lo asusté, que tenga un feliz día, me disculpa. Y continué mi trote. Ahí entendí que ya no había ese susurro de esa cicatriz. Había sanado, había perdonado. Y yo sé que hoy lo veo y lo puedo ver y ya no hay esa voz. Pero cuento este testimonio porque muchas veces me han dicho desde muchas líneas, yo no creo en el perdón, no he podido. Sí se puede, yo lo viví, yo lo viví. Entonces, por eso quiero darle en esta parte del paso, hay que compartir nuestra historia. Porque el siguiente paso de compartir nuestro testimonio, de contar nuestra historia, esto nos genera ¿qué? Nos da la sanidad, nos da esa liberación. No solo fortalece nuestra fe, sino que también puede inspirar y ayudar a otros, que es muy posible que estén pasando por situaciones similares. Entonces, hermanos, es importante que cuentes tu historia. Es un negocio para ti, es un propósito de nuestro Señor. Y hay gente que necesita escuchar de esos testimonios en los que tú has tenido para el poder continuar. Compartir nuestro testimonio ayuda a consolidar esa sanidad y ver cómo Dios puede usar esas cicatrices para bendecir a otros. Eso es un acto de valentía, yo lo sé. Yo sé que también es un acto de fe que trae luz a situaciones oscuras. Créanmelo, hagan su historia, escríbanla, grábenla, pero grábenla con un tono diferente, con un lápiz diferente, con un espíritu diferente. No, yo me acuerdo, yo muchas veces vi a mi hermanita dándose picos con el novio, mi papá era muy conservador, entonces yo sé que la cascaba y la extorsioné todo lo que quiera con eso.
Y mi hermanita no diga, hermanito, y todo lo que yo le dijera me lo daba. Hasta que un día ella decidió y le contó a mi papá y le dijo que ella se había besado con su noviecito porque ella lo ama y que tal, pero que tal, porque ya no quería y que es por eso Carlos, y me tiró al charco, le llamó a mi papá, Carlos, ¿sí es verdad que ella se besó con su novio? Y yo, sí, papá, sí, sí, tal. Y usted, y tan, me pegaron una cascada horrible, pero ya que ya ella nunca, nunca pudo seguir siendo, ¿qué? Extorsionada. Así el diablo nunca nos va a poder a nosotros extorsionar, porque nosotros le hemos contado a nuestro Padre todo lo que Él ya sabe que nos ha sucedido, por el camino que Él nos ha acompañado, y el diablo no va a tener potestad para cuando nosotros estemos levantando nuestras manos de victoria, estemos mostrando esas cicatrices de esperanza, esas cicatrices de vida eterna. Tu testimonio tiene el poder de inspirar y sanar a otros. Tenlo seguro. No tengas miedo de compartirlo. No tengas miedo. Miren este versículo. Pastor, ¿me lees, porfa? Sí, dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No es hermosa la palabra. Vencieron por medio de la sangre, de esa que va conmigo, de ese que me acompaña, ese que resucitó a los muertos, ese está en mí, ese mora en mí. ¿Y yo soy qué? Palabra de testimonio. Yo tengo que ser palabra de testimonio, porque así es que se vence, teniendo palabra de testimonio. Hay que ser testimonio de la cicatriz. Hay que ser testimonio de la palabra de Dios en tu cicatriz. Hay que reconocer y dar testimonio de las cicatrices. Para eso fue. Él está ahí. Para eso, para escucharnos, para direccionarnos, para todo. Entonces, los invito a que coloquen ahí. Hay que hacer la historia. Traer toda la historia. Buscar quién escuche en tu historia. Tú no sabes en qué momento alguien necesita de esa historia. Yo no sé cuál sea tu cicatriz, pero lo que sí sé es que Cristo está contigo. Sé que Dios está contigo. Sé que Dios te ayuda, que te está sanando, que te está puliendo, que te está direccionando. Así es de que, pastor, por favor, pasamos a la Sí. próxima. Amén. La sexta es vivir, ¿cierto? Vivir en la libertad que Cristo ofrece. Ya no hay clavos, ya no hay extorsiones como Carlos le hizo a la hermana. Hay cosas que no, yo no lo hago porque no soy digno, no, tú eres una nueva versión, tú eres una hija de Dios, tú recibiste a Dios, Él mora en ti. Para en lo que tengas que parar, pero exalta a Dios. Hay que vivir esa libertad. Él te llamó para ser libre. Él no tiene. Él solamente hay que ser cautivados por su palabra, no cautivos por el pecado, no cautivos por la cicatriz. No, hay que ser libres. Pon esa diapositiva, vivir en la libertad que Cristo ofrece. ¿Qué te ofrece Cristo? Es vivir en libertad. Esto significa cambiar diariamente en la victoria y la paz que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Es un compromiso continuo de depender de Él y permitir que su Espíritu Santo nos guíe. Ese es un compromiso, es continuo. La santidad es un entrenamiento, la sanidad es un entrenamiento
para estar en el costado, recostado como Juan. Hubo entrenamiento continuo y de eso dependía el abrazo protector de nuestro Señor por Juan, por Pedro, por ti, por mí, porque merecemos, tenemos la oportunidad de que Él está en nosotros. Él es el que libera, pero el entrenamiento es mío, la decisión es mía. Yo decido ese compromiso continuo de depender de Él. Por eso, este paso finaliza el proceso de la sanidad y de la transformación. Vivir en la libertad de Cristo implica mantener una relación íntima con Él, confiar en su poder y seguir sus enseñanzas. Eso es, vive en libertad que Cristo te ofrece, no en lo que otras cosas te ataban. Cristo no quita el clavo, pero te da el poder de tu levantarte. Pero tú lo tienes que decidir. Su amor y su gracia son suficientes para mantenerte fuerte y libre. Son suficientes. Bástate con mi gracia. Suelta, suelta. Yo sé que hoy y todo este tiempo el Señor ha venido transformándote. Yo sé que mañana vas a tener la valentía y nos vas a decir, wow, victoria, hice mi testimonio, hice mi historia, la compartí y yo sé que van a haber cosas liberadoras. Esas partes de sanidad interior, yo sé porque yo lo vivo, yo lo he vivido y sé que tú no eres la excepción, porque tú eres hijo, hija de Dios. Entonces, ahí, pastor, me puedes regalar ese versículo. Amén, amén. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Espectacular. Siempre estás firme en libertad, ¿cierto? Estás firmes en la libertad. O sea, Él te hizo libre, Él te hace libre. Permanece ahí, porque Él nos hizo libres. No te sujetes a esas cicatrices morbosas que el mundo nos quiere hacer mirar. No, permanece, permanece, mantente firmes. Estas dan libertad. La otra da esclavitud. Depende de ti tomar la decisión. Depende de ti permanecer. Si no puedes solo, busca. Busca tu líder, busca tu hermano, pero hazlo. Haz lo que tengas que hacer para hacer lo que tienes que hacer. Haz lo que tengas que hacer para hacer lo que tienes que hacer. Si lo que tengo que hacer es quebrantar mi cuerpo, arrodillado todo el día, permanecer en la lectura, hay que hacerlo. Hay que pagar ese precio. Pero Cristo está ahí. Él te abriga. Pero no pierdas la libertad. Hay gozo en la vida con el Señor. Hay gozo. Yo perdí mis ojos. Antier me fui a medir las gafas que me dijeron, wow, yo decía, ya no puedo usar estas progresivas,
sino que tiene que ser cercana y lejana. Y yo tenía, y yo compartí con ustedes. El Señor la semana pasada me dijo, tu vida cambió de sentido, mas no de dirección. Yo lo compartí con ustedes. Y antier me lo reconfirmó. Yo me puse las gafas, me pusieron todas las cosas, me pusieron unos prismas, bueno, unos lentes súper especiales, costosísimos. Cuando me los ponen, yo me los puse con esa alegría. Cuando, gloria a Dios, no vi mejor. Gloria a Dios, no vi mejor. Vi lo mismo. O sea, yo tenía la intención de que iba a haber algo y solo veía la gloria de Dios. Me acordé de esas palabras que me había dado. Cambió de sentido, mas no de dirección. Tu vida puede cambiar de sentido, pero que nunca cambie de dirección. Cristo está en ti, permanece en ti, es tu lámpara, es tu guía, es tu maestro, es todo. Sé libre. Calla esas voces de esas cicatrices y que grite esa cicatriz que Cristo está en ti, que es testimonio para ti. Cambia, cambia. Así es, ese es el trabajo para poder hacer estos 5 pasos. La idea es que tú cojas en tu cuaderno, anotes y tengas como un camino y que en ese camino te vayas fortaleciendo y lo puedas practicar porque el Señor te está llamando a que hables y edifiques a otro, porque Él dice claramente, como dice ahí, mantente firme en libertad. Tú puedes liberar a muchos cautivos y yo espero que estas palabras, esto que hemos hecho de esto, te ayude a liberar. Esta es una parte de todo ese proceso, porque el proceso a los que pues hoy les queremos invitar, si el pastor me permite compartir un segundo más, claro que sí, pastor. esa es la primera parte. Tenemos muchas cosas para ustedes que yo sé que le van a servir para edificar su vida. Entonces, lo que entre 8 días, no vamos a soltar las cicatrices, no, no las vamos a soltar, porque vamos a estarlos acompañando. La única diferencia que es que esta parte que sigue ya es un trabajo paralelo, ¿cierto? Ya solamente no voy a hablar, no voy a decir, este era el hablar, el abrir el corazón, la conciencia, un llamado. Soy como esos que en el aeropuerto, cuando el avión se está parqueando con una lucecita, le va diciendo a uno a la derecha, a la izquierda, y que quedemos bien parqueados. En esta parte se llama silencios ocultos. Esta es otra parte bien importante de este proceso de sanidad, porque lo que estamos llevando es a que poder ser sanos en el nombre del Señor. Entonces, un silencio oculto es una experiencia interna que tú no expresas. Es una lucha personal que permanece en el interior de una persona sin ser compartida ni reconocida por otros. Y hay muchas formas. Vamos a aprender, pero ya aquí si vamos, antes de entrar a la clase o el pastor nos dirá cómo, se les va a dar para que ustedes tengan dónde escribir, dónde llenar y va a ser un manual de trabajo. Porque en este sí vamos a necesitar manual de trabajo. En este estuvimos fue siendo llamados, buscando ser tocados, tomar conciencia porque muchas veces uno pasa por la palabra. Yo sé que ustedes leen la palabra, yo sé que ustedes viven la palabra, yo sé que el Señor es lo más importante, pero muchas veces hay eh, esa parte que pasamos como tranquilamente, como light, y muchas veces nos equivocamos por ser tan light. Entonces aquí sí vamos a hacer un trabajo, es una invitación. Nadie tiene que contestar si no lo quiere. Pero lo importante es que sí lo trabaje,
porque tampoco queremos exponer a nadie, porque muchas veces no nos interesa, quiero aprender, pero no tengo, cualquiera, pero te invitamos a que participes, sí, pero si no, igual lo vamos a hacer un trabajo tipo ya taller en el cual vamos a trabajar todo, ¿cierto? Entonces, ahí está. Tenemos en estos módulos, pues para los que no conocen un silencio oculto, pues daremos también los significados de los silencios ocultos, porque es importante que ustedes entiendan qué es un silencio oculto y cuáles son sus significados, ¿cierto? Como qué impactos trae los silencios ocultos en la vida espiritual, porque lo estamos enfocando en nuestra vida de relación con el Señor, ¿no? Por eso tenemos que identificar qué silencios ocultos hay. Muchas veces, así como aquí las cicatrices hablan, ¿cierto? Los silencios ocultos, no, ¿cierto? Sabe, uno no, muchas veces ni se daba cuenta que estaban ahí, pero me estaban perjudicando, ¿cierto? Entonces, mostrar cuáles son las señales y los síntomas comunes de un silencio oculto. Vamos a aprender mucho, pero lo vamos a hacer muy trabajado. O sea, queremos que tú tengas dentro de toda la semana, puedas tomarte la posibilidad de que de una forma fácil, práctica, que sabemos que es, tengas en tu conciencia aprender del silencio oculto. Y eso te va a ayudar también a liberar la parte de las historias que tú vas a montar con tus heridas, ¿no? Porque yo sé qué factores personales, ¿cierto? Y emocionales traen estos silencios ocultos. Esos son temas que vamos a trabajar, son diversos, son cortos, pero sí los vamos a trabajar. Entonces, Pastor, esa es nuestra invitación para tener en esta próxima semana. Vamos a recordarles siempre a ustedes que el Salmo, en el Salmo siempre tener en cuenta de que Jehová sí es tu pastor y que nada te va a faltar. Pero vamos a aprender a vivir realmente reconociendo y sintiéndonos que tenemos un buen pastor y que nada nos va a faltar. Así es esto, porque nuestra libertad es depender de Dios. Así de sencillo. Entonces, pastor, gracias por esta oportunidad para todos. Hoy hago entrega de esta primera parte y, y saco la convocatoria y la invitación con amor a aquellos que nos quieran acompañar. Pueden invitar a la gente que quieran para que estén con nosotros. Pueden compartir los videos,